astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Soy la doctora Lizzy Rodríguez y me da mucho gusto darte la bienvenida al inicio de esta semana. El día de hoy en el programa me acompaña una gran amiga, una médico pediatra que ya estuvo con nosotros en alguna ocasión hablándonos de lo importante que es la vacunación. Y hoy le pedimos a esta gran amiga, médico pediatra, que además trabajó 5 años en infectología en Mount Sinai, que nos hable de la vacuna de COVID. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Déjame darle la bienvenida a mi querida Débora Varela. Mi querida Debbie, bienvenida a astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Amo estar contigo siempre y más para platicar de un tema que trae a la gente loca. ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Cómo estás, mi Debbie? Hola, ¿cómo estás, Lizzy? ¿Cómo está tu público, toda tu gente que te escucha con tanto gusto cada semana? Ay, mi Debbie, pues hemos pasado de todo, caray. Algunos ya nos dio COVID, como tú sabes. Otros estamos batallando con pérdidas de seres queridos. Otros pues están lidiando con el home office y el homeschooling, pero además agrégale, ¿me vacuno o no me vacuno? Pero quiero darte las gracias públicamente porque estás súper ocupada, mi querida Debbie. Estás trabajando en pediatría como loca con miles de pacientes y ayudando a tanta gente como me ayudaste a mí también, porque para ti el tema de la prevención y saber qué hacer es muchísimo mejor que estar buscando soluciones a bote pronto y más con un tema tan delicado como el COVID. Así que gracias por estar con nosotros. Casi eres más famosa que el doctor del ABC a cargo del COVID ward. Pero qué No, linda. cada quien tiene su propia magia, cada quien tiene lo suyo. El Francisco es bueno, se le quiere, pero a ti Claro que sí. te queremos más en este espacio. Oye, mi Debbie, pues todo un tema esto de la vacuna, caray, porque como que mucha gente con la que yo he platicado y la gente que nos acompaña en el programa, pues no sabe bien, les da miedo a algunos, otros dicen, ¿en dónde? Y corro a ponérmela, pero a mí me encantaría que empezáramos platicando como, es que hay varias vacunas, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Por qué hay tantas diferentes vacunas? Yo me acuerdo que en otras vacunas, tú no preguntabas si era de AstraZeneca, si era de Pfizer, si era de Moderna, te la ponían y san, ¿no? Pero a ver, Sí, tanta vacuna, ¿qué diferencia una de la otra? ¿Cómo está la cosa de las vacunas, Deb? Mira, ¿qué te parece si hacemos algo donde yo les voy a explicar primero qué hace la vacuna del COVID Sí. y después nos metemos un poquito en las diferencias peculiares de cada una, explicamos grosso modo el funcionamiento de cualquier tipo de vacuna, no importa de qué manera esté hecha, qué es lo que va a hacer en nuestro cuerpo, y luego nos metemos en un par de detalles que hacen diferente una vacuna de la otra y hablamos de algunas generalidades que pueden ayudar a las personas a tomar la mejor decisión para cada quien. ¿Te parece? Me encanta. Buenísimo. ¿Cómo funciona la vacuna del COVID? Pues mira, nosotros cuando hablamos de vacunación, lo que se busca a través de la vacunación es que a nosotros nos van a inocular o inyectar con una sustancia. No voy a entrar en detalles de cómo esté hecha en este momento, porque ya profundizaré en esto, pero nos inyectan una sustancia. Esa sustancia va a hacer que reaccione nuestro sistema inmunológico. Tenemos 2 tipos de sistemas. Dentro del sistema inmunológico hay 2 grandes grupos. Un grupo que es
la defensa innata, que es las células y las defensas con las que ya nacemos, y el sistema inmune humoral o adquirido, que son los anticuerpos que nosotros formamos. Vamos a poner un ejemplo simple. Nosotros nos infectamos, no importa de qué nos infectemos, van a actuar estas células que son las innatas, las que ya tenemos en el cuerpo, con las que nacemos, y le van a llamar a las compañeras, que son las células que van a ser anticuerpos, para que produzcan defensas contra ese tipo de infección. No importa si hablamos de hongos, virus, bacteria, no importa cuál sea la infección. La idea de esto es que si tú estás, expuesto en un futuro a esta infección, ya tengas tus soldados listos, francotiradores que son muy específicos y puntuales para esa infección, en lugar de tener pues un ejército que solo está aventando piedras a ver si le da algo, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer con una vacuna? Lo que tú haces con una vacuna es inyectar una sustancia. Hay muchos tipos de sustancias que se pueden inyectar. Se puede inyectar proteínas, alguna sustancia, un toxoide, alguna parte de un DNA. Y lo que se hace es se inyecta esa sustancia, se activa nuestro cuerpo. La diferencia entre una infección y una vacuna al inyectarnos, porque mucha gente cree que una vacuna o vacunarse es inyectarse una infección, y no es así. Se inyecta una proteína o un poco del material genético de esa sustancia, llámale virus, hongo, bacteria, lo que tú quieras, y esa sustancia no tiene la capacidad de causar una infección, pero sí tiene la capacidad de montar una respuesta inmunológica. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque ahorita, hablando específicamente de la vacuna de COVID, el COVID, todo el mundo me imagino que ha visto alguna foto en algún lado, hasta las caricaturas, que sale la burbuja verde con sus pelotitas rojas en todo el exterior, ¿no? Esas pelotitas o parte redonda del coronavirus son unas proteínas, es la proteína Spike. Esa proteína es la llave de entrada que se va a unir al receptor de la célula, que va a permitir que el virus entre en nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hace y busca esta vacuna? Sin importar de qué vacuna estemos hablando, de todas las que hay ahorita para el COVID, lo que hace es, se pone la vacuna. Esta vacuna va a tener algún tipo de material genético, y ahorita explicaremos las diferencias. Ese material genético va a ser esa proteína en nuestras células, solamente la proteína Spike, que esa proteína no causa enfermedad, y nuestro sistema adquirido de anticuerpos, los francotiradores, van a ser todas las balas específicas para poder atacar a todas las células donde se detecte esa proteína Spike, o a la célula o al COVID cuando se detecte esta proteína, cuando entre a nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que va a hacer que si nosotros nos infectamos después de estar vacunados, el virus ni va a poder entrar tanta cantidad de virus a la célula, ni se va a poder reproducir con la misma rapidez y facilidad que lo hace, porque muchos de estos virus los va a detectar nuestro cuerpo y los va a inactivar, ¿ok? Entonces, lo que se busca principalmente en la mayoría de estas vacunas de COVID es introducir una sustancia que haga anticuerpos contra la proteína Spike, o la capuchita rojita que tiene, digo rojo, lo digo en sentido figurado, pero la proteína redonda en las caricaturas del exterior del COVID. ¿Ok? Entonces, esencialmente, así trabaja. Que nosotros no somos expertos en el tema y tú sí. Entonces, lo que va a hacer la vacuna es introducir una sustancia que de alguna manera va a detectar cuando entre la coronita o la bolita o el spike del virus y decir, nanay, no entras. Esto no. Exacto. Va a producir anticuerpos que detectan ese spike. Exactamente. Una preguntita. La gente que ya le dio COVID como a mí, tenemos
esa protección un tiempo, pero eso no quiere decir que mucho tiempo. O sea, tendríamos que hacer una prueba de anticuerpos para saber si estamos protegidos. Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta lo voy a contestar con una parte de algo que ya expliqué ahorita. Nosotros tenemos dos partes de nuestro sistema inmunológico. El primero, que es el adquirido o el innato, que es con el que ya nacemos, que tiene varios componentes de diferentes células, y el segundo es el adquirido, que es la capacidad de nuestro cuerpo de hacer anticuerpos. Hay muchas personas que les da COVID que sí tienen anticuerpos detectables después de la enfermedad. Y hay muchas otras personas que aún después de ya haber padecido el COVID, se hacen el estudio de anticuerpos y no tienen anticuerpos. Eso no quiere decir que la persona no está protegida, porque este sistema innato, el con el que naces, al que hice referencia o alusión hace rato, que era el que aventaba de pedradas, que no era tan específico, pero ayudaba, este sistema va a hacer una reacción y este sistema sí va a proteger. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso todavía no lo tenemos tan claramente dilucidado. Hasta ahorita se cree, y lo que se ha visto, es que después de estar infectado de COVID, es muy poco probable que te vuelvas a infectar en los siguientes 3 meses. ¿Ok? Oye, ¿puede variar el tiempo que yo tenga anticuerpos, que pueda contagiar a alguien? Por supuesto que, perdón, no contagiar, de que tenga anticuerpos y esté protegido, por supuesto que sí. Y nadie puede decirlo a ciencia cierta porque todavía, pues seguimos en esto, ¿no? Seguimos viendo qué es lo que está pasando, cómo se están comportando toda la gente que ya se infectó, todos los síntomas adversos, etcétera, ¿no? Y dime una cosa, Evi, las personas que ya les dio, tengan o no tengan anticuerpos, o vamos a poner que sí los tienen, de todas maneras se pueden vacunar contra COVID para que no les vuelva a dar, o estaríamos generando una sobreproducción de anticuerpos. Deben de vacunarse, porque algo que se está viendo ahorita, que en los países europeos que están en la segunda oleada de COVID, se está viendo que hay mucha gente que se reinfecta, que la reinfección es mucho más severa que la infección. No en todos los casos, evidentemente, pero por supuesto que sí conviene vacunarse. Porque, a ver, la idea de todo esto es, la única manera que vamos a poder controlar el COVID es si todo el mundo usa el cubrebocas de manera adecuada, si no tenemos reuniones, si no nos juntamos, cosa que cada día se vuelve más difícil porque la gente está harta de estar en sus casas, ya va cambiando los colores, ya se están abriendo más actividades, eso lo complica mucho. Entonces la idea de todo esto es si podemos lograr vacunar a más del 70% de nuestra población, porque eso es lo que se necesita para poder tener una protección en rebaño, que los vacunados protejan a los pocos que no están vacunados, es vacunar alrededor del 70% de nuestro país y del mundo en general. Entonces, para que eso pueda suceder, pues todavía falta tiempo. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, si ya me dio COVID... Va a tocar en el 2085, ¿no? Exactamente. Llegas a vivir para ver la vacuna, ¿no? Exactamente. Pero entonces, en estos temas no nos vamos a meter, porque hay un montón de dudas de nuestro público. Claro. Hay personas que te están preguntando, Debbie, que cuál es la diferencia entre las vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la rusa, la china. Platícanos de las diferentes vacunas. Sí, miren, la mayoría de las vacunas, como ya lo mencioné, la idea es producir anticuerpos contra esta proteína Spike. Vamos a hablar de los dos grandes grupos, primero de las vacunas, la vacuna de RNA mensajero, y después vamos a hablar de un segundo grupo que son las vacunas de adenovirus, y después al último tocaremos la vacuna china, que es un poquito distinta a las demás. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir RNA mensajero? ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué vacunas son las que entran en este grupo? Las primeras dos vacunas que se empezaron a utilizar bueno, a lo mejor no es exactamente el orden de aprobación, pero las dos vacunas más importantes de RNA mensajero son la vacuna de Pfizer
y de Moderna. ¿Qué quiere decir RNA mensajero? Lo que quiere decir es que se tomó un pequeño segmento de la información que codifica todo el... Cuando un virus entra a la célula, el virus solito no se puede reproducir. Necesita la maquinaria de nuestro cuerpo, que es la célula, para reproducirse. El virus trae un poco de información genética. Esa información, al entrar a la célula, digamos que es un plano, ¿no? Como un template, que le va a decir a la célula, ok, célula, perfecto, quiero que hagas muchos virus, los reproduzcas, que ensambles estas proteínas que son las que yo necesito para entrar a la célula, que hagas los pequeños viriones o virus bebés, y que cuando ya no puedas más y estés llena de virus, explotes, te rompas y el virus se esparza. Entonces, este RNA mensajero, lo que estamos haciendo ahorita con la vacuna es lo siguiente. Tomamos un pequeño fragmento que específicamente es el que codifica o da la información para hacer esta proteína spike del virus. Lo vamos a través, en la vacuna, esta información va protegida en una pequeña nanopartícula. Esta nanopartícula puede ser de varias sustancias diferentes. Y en el caso ahorita de las dos vacunas, algo que podríamos ver, por ejemplo... ¿No es tu perrita o la gracia de sí, ¿verdad? Normal y nuestro programa? Exacto. It's yours or mine. Exacto. Que no hay manera de decirles que silencio, ¿verdad? No, invítala. Pero es real, es la realidad. Chupando temprano, tranquilas y felices, así que... Exacto. Bueno, perdón. Feliz de ahorita les decimos que guarden silencio. ¿Cómo se llama tu perrita? Son dos, Pepi y Sharon. Ah, buenísimo. Bueno, Pepi y Sharon sabemos que están... Pepi y Sharon, silencio. Ok. Entonces, exacto, no por exacto. Perdón, retomando la idea. Sí. A ver, tenemos el RNA mensajero que va a estar dentro de una nanopartícula y ese RNA viene dentro de la vacuna, por eso se tienen que mantener a esas temperaturas tan bajas y tan frías, porque es muy frágil esta molécula. ¿Okay? El RNA entra a la nanopartícula, va a llegar a la célula y va a hacer que se produzcan estas proteínas, la spike famosa que estamos hablando, y que se hagan anticuerpos. Las dos vacunas, tanto Pfizer como Moderna, usan este mecanismo. Una diferencia entre las dos vacunas dentro de este grupo Pfizer y Moderna es que las nanopartículas son diferentes y el volumen que se administra de la dosis es diferente. ¿Por qué es relevante esto? Porque esto ayuda a contestar una pregunta muy común. Si me puse una, ¿me puedo poner otra marca diferente, aunque sea del mismo tipo de vacuna? La respuesta hasta el momento es no. A pesar de que en nuestro sistema de salud, gente que aparentemente no es muy letrada y a lo mejor no entiende los conceptos, diga que sí, que son intercambiables. Por supuesto que no son intercambiables. Ok, las vacunas no aclararnos esa duda. Importantísimo. Muy importante. O sea, si te hasta el momento. La primera toma, la segunda toma de Pfizer. Lo bueno es que aquí que nos digan, ¿no? ¿Cuál nos van a poner? Claro, y el tema aquí es, y eso lo podemos tocar un poquito más adelante, pero a ver, no es como, me voy a donde sea y hay 1 millón de vacunas disponibles y puedo escoger cuál me pongo. O sea, lo difícil de todo esto es que conseguí a lo mejor una y luego ya no hay de la otra. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? ¿No? Y eso no lo sé, no lo sabemos. Y la siguiente... ¿hay estudios que demuestren que unas dan más reacción que la otra? ¿O de plano tiene que ver con tu organismo y cómo la recibe? Sí, eso tiene que ver con tu organismo. Y si quieres, explicamos el otro grupo grande de vacunas. Y ahorita hablamos todo el tema de aplicación, los tiempos, qué pasa si me atraso un poquito más entre la vacuna, si soy una persona mayor de edad, las sensibilidades, todo eso. Exactamente. Y después tocamos todo el tema de reacciones y qué personas sí, no, cuándo, por qué, etcétera, ¿no? Que es una gran pregunta que tiene toda la gente y que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Bueno, el siguiente grupo de vacunas importante
son las vacunas de adenovirus. ¿Qué quiere decir esto? Un adenovirus es un virus que ya existe desde hace muchísimo tiempo y es un virus que te da la gripa común, uno de los tipos de virus que da gripa común. Entonces, el adenovirus, las vacunas de adenovirus, ¿qué es como funcionan? Aquí se va a tomar una parte del DNA, ¿ok? A diferencia del RNA. ¿Qué quiere decir esto? El DNA, una parte de adentro del DNA, va a usar el modelo de RNA, lo que estábamos diciendo hace ratito, para hacer esta misma proteína. ¿En qué varía? Tenemos el adenovirus, que es un virus que está modificado para no poder causar nada de enfermedad en nosotros, que entre a nuestro cuerpo. Este virus lo va a detectar nuestro sistema inmunológico y la célula se lo va a comer, digámoslo así. Extiende un bracito y se lo come. Ya dentro de esa burbujita, nuestras células tienen mecanismos para abrir la burbuja y ver qué hay adentro y decir, tengo que hacer algo para protegerme o no. Entonces, cuando se abre, se encuentra este fragmento del material genético del coronavirus, específicamente de la parte que codifica para la proteína Spike, y lo repito muchas veces porque no quiero que la gente piense que te inyectan coronavirus. No te están inyectando coronavirus, por favor. A ver, lo repito. No nos van a inyectar coronavirus, no se espanten. Y ahorita nos vamos. Aquí lo oyeron primero, señores. Son diferentes. Yo se los platico que sí son diferentes. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, entra ese DNA, al abrirse, se toma un fragmento del RNA, codifica la proteína Spike, montamos anticuerpos, misma historia. Lo diferente es cómo entra y cómo llega a nuestra célula el material, la información genética. Uno es DNA, el otro RNA. Dentro de estas, con la variación de DNA, son la AstraZeneca y la Johnson & Johnson. AstraZeneca, exactamente. AstraZeneca, Johnson & Johnson y también la Sputnik, ¿ok? La Gamaleya Sputnik. Estas vacunas, vamos a hablar ahorita primero AstraZeneca y Sputnik porque tienen algunas similitudes. Bueno, entre comillas similitudes. Ahí va. La vacuna de AstraZeneca, una de las cosas que tiene, a diferencia de las otras que son de adenovirus, es que el adenovirus es un adenovirus de chimpancé, ¿ok? ¿Por qué me importa esto? Porque vale la pena decir, como... Sí, porque... Sí, exactamente. A ver, algo importante es, un adenovirus, nosotros, como yo les decía, el adenovirus causa una gripa común. La mayoría de la gente en este universo ya le dio gripa común. Entonces, uno de los temas es, al yo usar un adenovirus que puede atacar o afectar a un humano, nuestro cuerpo ya hizo anticuerpos, ya tiene defensas contra ese adenovirus. Entonces, puede ser que nuestro cuerpo inactive parte de ese adenovirus. Eso es una de las cosas que va a bajar la efectividad de la vacuna, ¿ok? De las vacunas que son vacunas de adenovirus. Ahora, lo que buscan los de AstraZeneca al usar un adenovirus que solo afecta a chimpancés es tratar de que esa efectividad no disminuya por esos anticuerpos que nosotros ya tenemos desde antes, ¿ok? Entonces, ahorita depende de cada país y en donde esté cada persona que te esté escuchando ahorita, es la posibilidad en vacunas que tenemos. No en todos los países se tienen las mismas y va cambiando dependiendo. Entonces, ¿y la China? Ahí voy. La China vamos hasta el final. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar ahorita de una similitud que hay entre la vacuna, que es de la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik tiene un parecido con la vacuna de Johnson & Johnson. A ver, todas las vacunas que hemos mencionado hasta ahorita, vamos a recapitular rápidamente. Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik, todas estas vacunas requieren 2 dosis, ¿ok? Esta vacuna, por ejemplo, hablando ahorita de la vacuna rusa, lo que buscan hacer los rusos para tratar de evitar que haya pérdida de la efectividad por los anticuerpos que ya tenemos de adenovirus, es que usan 2 adenovirus diferentes. En la primera dosis
usan el adenovirus 26 y en la segunda dosis usan el adenovirus 5. Son diferentes tipos de adenovirus, como para decir, a ver, ya usé si ya había anticuerpos que me la hizo que bajara, pues que la segunda dosis me ayude más bien a incrementar la protección, ¿no? Algo bien importante que tuvieron los rusos al usar su vacuna y todo, es que ellos fueron de los pocos laboratorios que hicieron pruebas de efectividad en los adultos mayores de 65 años. Los demás laboratorios sí tuvieron sus grupos de poblaciones y ahorita es cuando están haciendo los estudios a largo plazo, porque un estudio para que tú puedas saber en definitiva cuánto tiempo dura la inmunidad, qué tan buena fue la vacuna, etcétera. Necesitas cientos de miles de personas, no es un estudio de 40,000, un estudio de 30,000, o sea, las vacunas en la historia de las vacunas se han probado en millones de personas, ¿no? Ahorita, pues claramente por el uso emergente que se necesita por lo que está pasando en el mundo, se hacen las pruebas con menor número de pacientes, ¿ok? La vacuna de Johnson & Johnson, que acaban de aprobar hace 3 días para uso de emergencia en Estados Unidos, es la única vacuna hasta el momento que es una sola dosis. Ahorita voy a tocar todo el tema de la efectividad y de los números, que la verdad es que yo quisiera transmitirles que sí, hay diferencias y qué bueno, pero creo que lo más importante es tratar de frenar toda esta curva tan importante de contagio al cuidarse y al ponerse la vacuna. Entonces, un 10% de diferencia, tampoco estamos hablando de una vacuna que tiene un 2% de efectividad contra una que tiene un 90%, ¿no? O sea, todas tienen arriba de qué porcentaje de efectividad. Mira, todas las vacunas, ahorita las primeras que, por ejemplo, Pfizer, Moderna, que son las que tienen la mayor efectividad, Pfizer tiene el 95%, Moderna tiene el 94.1%, después tenemos AstraZeneca. Hablando de AstraZeneca tiene una efectividad alrededor del 82%, la Sputnik más o menos del 90%, Johnson & Johnson alrededor de un 70%, o sea, digo, es un buen número, ¿no? O sea, la que haya. Ahorita lo decimos, ahorita les decimos al final, en los últimos minutos, qué van a hacer. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Ansiosos, queremos que la doctora Debbie pues nos conteste para saber que sí, que no, porque yo tengo preguntitas también que han llegado por parte de nuestro público. Claro, a ver, dime, que nos mandaran. ¿Qué te preguntan tus pacientes en cuanto a...? Una paciente que tiene una hija que le dio lupus desde los 8 años y toma un medicamento que ayuda a su sistema inmune, pero los doctores le dijeron que una de las vacunas no se la podía poner, pero otra sí. Entonces te quería preguntar si hay alguna patología, síndrome, trastorno en la que no nos debemos de vacunar o que sí, pero una en particular. Mira, como esto es un tema tan nuevo, ahorita todos los estudios están evaluando todo tipo de pacientes con todo tipo de patologías. Por la manera en que están hechas las vacunas, de las que hemos hablado hasta el momento, o sea, que son de material genético, que no estamos hablando de un virus vivo, hasta el momento la recomendación es, si eres una persona extremadamente alérgica, que has tenido reacciones anafilácticas, pues puede ser una contraindicación, pero te voy a contar, yo soy alguien que ha tenido 9 choques anafilácticos, que he estado en el hospital en terapia intensiva y me la acabo de poner hace 3 días, hablé con mi alergólogo y yo creo que eso es lo que debe de pensar la gente. Hablo con mi doctor, checo si hay algo que se tenga que hacer antes de ponérmela y me la pongo, porque ¿cuál es la alternativa? No tener vacuna, ¿qué es peor? Hacer algo y que te pueda dar una reacción o acabar en terapia intensiva por el COVID, ¿no? Que sabemos que los daños cuando estás intubado, etcétera, después son muy, muy fuertes. Sí. Entonces, la recomendación... También, ¿eh? Exacto. Entonces, la recomendación
primordial como contraindicación es las personas que tienen reacciones alérgicas muy severas, no alergia al gluten, no, o sea, alergias muy severas a otros componentes de vacunas. Y aún así hay cosas que se pueden hacer checándolo con el alergólogo de cada paciente. La otra, mujeres embarazadas. A ver, cuando se hicieron los estudios, hubo gente que se puso, voluntarios que se pusieron la vacuna y que no sabían que estaban embarazadas y que estuvieron embarazadas y que ya tuvieron a sus hijos y que no les pasó nada. Entonces, hasta ahorita el consenso es que sí se pueden vacunar las mujeres embarazadas. Oye, ¿que puede cambiar esto en 10 días cuando hay algún otro artículo, alguna otra información? Pues puede ser, porque esto es algo que va cambiando día a día. Hace 2 semanas di una plática similar de vacunas del COVID, ya hay una vacuna nueva, ya hay cosas nuevas, entonces todo esto va cambiando día a día. Entonces, o sea, hay que seguir Debbie, la China, a la vanguardia. de la China, por favor. Bueno, algo muy importante que quiero hablar de la vacuna china, es una vacuna que está hecha diferente, que está donde el virus se purifica a través de embriones de pollo, como se producen otras vacunas, como es la vacuna del sarampión, por ejemplo, que es una purificación, y después de esta purificación de mucho tiempo se tiene la vacuna. Es un virus que ya está atenuado, ¿ok? Que tampoco puede causar la enfermedad. A mí lo que me inquieta más de la vacuna china no tanto es cómo la hayan hecho, porque hay vacunas, por ejemplo, como la del sarampión, que estamos platicando, que tienen una efectividad altísima y que son excelentes vacunas. Esta vacuna, por ejemplo, no se podría poner en ninguna persona que fuera inmunocomprometida. O sea, alguna persona que tenga alguna enfermedad autoinmune, o sea, se tendría que evaluar caso a caso, pero grosso modo, personas con VIH, con quimioterapias, etcétera. Pero hay algo que a mí me deja un poquito inquieta, antes de poder decir, sí, póntela, no tengas miedo. Es que es la única vacuna que todavía no se han visto los estudios de efectividad, no se han podido revisar los números de todas las vacunas, inclusive de la vacuna rusa, son números y son resultados que se han podido evaluar por profesionales, por instituciones muy serias, mundiales, no nada más a nivel local, ¿no? A nivel de su país o de México, o donde hayan hecho pruebas con las personas. Entonces, eso pues inquieta un poco. Poder decir, sí, ponte esta vacuna, pues creo que lo más importante siempre es, como científico, poder confirmar esa información, ¿no? Claro. Entonces, yo no diría, no te pongas la china, simplemente diría, hay que esperar un poquito, hay que ver cómo están los resultados, qué es lo que sale. En nuestro país están conduciendo estudios ahorita, probando con población, con la vacuna china. ¿Están poniendo la China? ¿Mandé? ¿La que están poniendo es la China? No, ahorita están poniendo en nuestro país, que es México, AstraZeneca, están poniendo también Pfizer, y la CanSino, que es la que están haciendo las pruebas en población. Esperemos que en poco tiempo ya Moderna tenga también entrada, y ahorita con la aprobación de Johnson & Johnson, entre más variedad haya, pues es un poco más fácil mantener la cadena de abasto, porque el problema es que no es que las compañías no tengan la capacidad de producir, es que, por ejemplo, las vacunas de RNA, que les comentaba, como Pfizer y Moderna, se acaba la nanopartícula. Entonces, si no hay ese componente, por más que tengas todo, no puedes producir esas cantidades tan masivas de vacunas. Y eso es lo que mantiene el abasto detenido. No es que no las quieran dar ni no las quieran soltar, es simplemente eso, que lo que se necesita para hacerlo, pues se va acabando y hay que conseguir más, etcétera, ¿no? Okay. Una cosa, ¿todas tienen que estar en esas temperaturas o solamente...? No, eso varía dependiendo de cada vacuna. Okay. Las que son las más sensibles, que necesitan un poco más de... hasta que tú las descongelas y las vas a aplicar, tienen que estar en temperaturas mucho más frías, son las de RNA, que son mucho más delicadas, y todas las de DNA, o sea, AstraZeneca, Johnson & Johnson, son las que tienen que estar, la rusa también, son las que pueden estar en temperaturas un poquito bajas, pero no tan bajas como las otras, que son niveles ultra brutales de congelación para que no se inactive la vacuna. Dime una cosa, Debbie. Hablan mucho de las cepas variantes.
¿Nos puedes explicar un poquito acerca de las cepas variantes, por favor? Sí, mira, hay varias cepas del COVID. Esto quiere decir simplemente que, así como todos los virus, como el virus de la influenza, por ejemplo, que va cambiando año con año, que tiene habilidades para adaptarse y proteínas que son especialistas para evitar los modos de detección por nuestra célula, también hay varios tipos de clasificar el coronavirus, digámoslo así, ¿no? No es la palabra exacta, pero de clasificarlo. Entonces, desde la primera variante que hubo en Europa, que es la D614G, ha habido modificaciones, lo que estamos viendo ahorita ya no son los mismos tipos de las variantes. Entonces, hay variantes que son más virulentas, que tienen más capacidad de causar enfermedad, o que tienen esa capacidad de evitar la detección por alguna modificación que ha hecho el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Voy a dar un ejemplo muy puntual. Aquí no estamos afiliados con ninguna marca y todas son buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, AstraZeneca, que está haciendo muchos estudios en Sudáfrica muy grandes, con una de las nuevas variantes que empezó que surgió, se vio que cuando había personas infectadas con esa variante, la efectividad de la vacuna bajaba hasta el 60%. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar probablemente en un futuro? Y no lo sé, esto es algo que, digo, yo creo que es como se van a tener que hacer las cosas, como se ha hecho con la vacuna de influenza, etcétera. Como nosotros tenemos, gracias a toda la tecnología y al dinero que está invertido en toda esta creación y generación de vacunas, como nosotros podemos tener la estructura genética del virus, pues se van a ir adecuando las vacunas para ir cubriendo estas variantes, ¿no? Entonces, ahorita lo importante es, con lo que tenemos, empezar a vacunarnos. Y digo empezar porque, ¿cómo estamos ahorita? Ahorita, a ver, ¿quién se ha vacunado? Personas que están menores de 65. 40, 65, te va a tocar hasta el 2085. Por eso yo te quiero hacer una pregunta súper importante, Debbie. De verdad que yo sé que tú estás súper metida en temas de prevención, que tu objetivo, y lo has compartido en estos espacios y en muchos otros donde te han invitado a hablar sobre estos temas como especialista, es, bueno, ok, no tengo 60 años, o sea, ahorita en México no me van a vacunar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo apoyar en profesionales de salud como tú para, si no voy a tener la vacuna del COVID en un mes, 3, 6, 9 o un año, qué debo de hacer? ¿Me puedo poner otro tipo de vacuna? Como en su momento a mí me pusiste la de neumococo y la de influenza y la triple, que me ayudó mucho a que no tuviera una complicación pulmonar, pero ¿qué podemos hacer, Debbie? ¿Cómo se puede acercar la gente contigo? Porque yo me imagino que más de uno sabe que no lo van a vacunar ahorita porque no tienen 60 y Claro. quieren protegerse porque nos da muchísimo miedo las noticias que escuchamos y lo que vemos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Sí, claro. Mira, hay un par de cosas muy interesantes que se han visto y cada vez se ve más información de esto. Es lo siguiente. La gente que ha estado vacunado con la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, ¿por qué nos pondríamos esta vacuna un adulto si cuando nosotros fuimos niños nos pusieron estas vacunas? Algo importante es que ninguna vacuna da una inmunidad por siempre. Lo único que te da una inmunidad por siempre es haber tenido una enfermedad. Entonces, hablando de la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, se dieron cuenta, porque hay varios lugares en el mundo donde tú esperarías una mortalidad altísima, que ha habido pocos casos, la gente que se ha contagiado ha tenido síntomas leves. Empezaron a estudiar esto en los campos de refugiados en Siria, en un par de islas en el Pacífico, y vieron que entre mayor índice de vacunación había,
de gente recién revacunada con la vacuna triple viral. Esta vacuna ayudaba específicamente que la parte de los anticuerpos de paperas ayudaban a pelear de manera cruzada contra el COVID. De hecho, en Londres sacaron un par de estudios muy importantes donde hablan que se evaluaron y se tomaron medidas de gente que les vacunaron y gente que ya les había dado paperas, porque esa es una pregunta común, ¿no? Si a mí ya me dio paperas, ¿para qué me la vuelvo a poner? Y no, es una vacuna que es sarampión, rubiola y paperas. En este estudio en Londres miden los niveles de anticuerpos que tenían las personas. Y lo que se dan cuenta es que la gente que tiene los niveles de anticuerpos más altos contra las paperas, eso ayudó a que los síntomas de COVID fueran mucho más leves. ¿Okay? Y eso es algo que fue tan trascendente que en este momento la fundación de Bill Gates empezó un estudio masivo con alrededor de 60,000 participantes en Estados Unidos para ver cómo esto podía ayudar. Entonces, esto es una de las vacunas más importantes. Y bueno, creo que aquí tenemos un gran ejemplo a viva voz que nos los puede decir. Sí. Lizzy tenía esa vacuna y los síntomas de COVID, y de hecho, en todo el tiempo que yo he estado haciendo todo esto de vacunación preventiva para adultos, no he tenido un solo paciente. Y aún teniendo gente con muchos factores de riesgo, pulmonares, diabetes, presión alta, etcétera, no ha habido una sola persona que haya tenido un COVID, que se haya tenido que ir al hospital, que haya estado vacunado. O sea, a lo mejor la muestra, yo no puedo decir, fueron 40,000 personas, pero por ejemplo, yo me sentiría con la certeza de que más de 1,000 personas, no ha habido una que se haya contagiado y que se haya ido al hospital con un COVID severo. Y esto, pues es lo mismo que dicen los estudios, ¿no? La otra cosa muy importante entonces, es que la gente... Debbie, vamos a hacer una pausa. Lo que tú le recomiendas a nuestro público es que en lo que pueden conseguir, se pueden aplicar cualquiera de estas vacunas, la que prefieran, la que les toque, lo que sea para el COVID. Tu recomendación por estos estudios que se han hecho es pónganse la triple, porque la triple 100%. De alguna manera hace algo para que los síntomas del COVID sean más leves, como en mi caso, quote, quote, no se fue para la parte pulmonar, sí se fue para una neuralgia y un dolor de cabeza espantoso, pero en realidad la mayoría de la gente es hospitalizada por problemas en los pulmones, ¿no? O cardiovasculares, etcétera. Entonces, tu recomendación es en lo que sí, en lo que no te puedes poner la vacuna de COVID. Sí, es la triple. Totalmente. Hay un tema que hay brote de sarampión y de paperas en todos lados, en nuestro país, en México, ahorita un brote fortísimo de sarampión por todo el tema de personas que no vacunan a sus hijos, son virus muy contagiosos. Entonces, es como ponerte un refuerzo y esa vacuna, las personas que no se podrían poner la vacuna triple viral son mujeres embarazadas, pero que en el momento en que dan a luz se pueden poner la vacuna y esa misma vacuna va a transmitir anticuerpos al bebé a través de su leche, ya que los bebés se pueden vacunar hasta el año con la vacuna triple viral. Okay. Y las personas que tienen alguna enfermedad de inmunocompromiso, VIH, que están en algún tipo de quimioterapia, ahí habría que evaluarlo caso a caso, pero esas son las personas que no. Pero y el otro grupo pueden vacunar con la triple, como lo hiciste conmigo, y neumococo también. Y exacto. de alguna manera no es que estemos diciendo en este programa, claro, que con 100% seguridad no te va a dar COVID o te van a dar más leves los síntomas. Con base en lo que está diciendo la doctora Varela. Perdón, te interrumpí. A ver, seamos claros. Hay indicaciones muy puntuales para las vacunas. Por ejemplo, la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo se ponen en los extremos de la vida, en los niños chiquitos y en los adultos. Los adultos se dice que son las personas que son mayores de 60, 65 años que se deben de poner la vacuna. O personas con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener neumococo? Diabetes, presión alta, fumar o haber fumado, asma, enfermedades pulmonares, tener cualquier tipo de implante metálico,
un stent, una prótesis de cadera, tener un implante coclear, alguna fístula de líquido cefalorraquídeo por algún accidente. O sea, nada más en esos factores de riesgo, personas con cirrosis, haber tenido alguna enfermedad autoinmune o algo que deprima, algún cáncer, en eso ya englobé muchísima gente. Y no tienes que ser mayor de 60 para necesitar ponerte esa vacuna. Ahora, ¿por qué esa vacuna? No es que esa vacuna específicamente te va a proteger contra el COVID, pero una de las cosas que pasa con el COVID es que debilita todo tu sistema inmunológico, causa neumonía, y a una neumonía viral se puede agregar una bacteria, y la bacteria más común que da neumonía es el neumococo, y para eso es la vacuna del neumococo. Entonces, amigos, los que no se hayan puesto vacuna del neumococo, que tengan alguno de los factores de riesgo que les acabo de decir, son candidatos a la vacuna del neumococo. Y si no te han puesto la triple, hablen con la doctora Débora Varela. Y si no te han puesto la de COVID, tampoco entres en pánico porque hay cosas que puedes hacer para protegerte. Debbie, se nos acabó el tiempo. Por mí seguiría platicando contigo todos los días, porque eres un encanto, porque nos das tanta luz, porque explicas tan padre las cosas. Pero yo estoy segura que todas las amigas y amigos que nos acompañan, pues se quedaron como muy llenos de ti, de toda la información que nos compartiste. Y bueno, pues esto no es comercial, pero si no sabes con quién vacunarte o tienes dudas acerca de qué hacer y qué no hacer, aquí están los datos de la doctora Debbie Varela, que además es un ser humano maravilloso. Yo la quiero con todo mi corazón. Y mejor no pudiste haber explicado esta disyuntiva, esta duda, ¿me vacuno o no me vacuno? Si tuviéramos la respuesta ¿me vacuno o no me vacuno? Es cualquier vacuna que tengan disponible, vacúnense. No importa cuál sea la marca, vacúnense. Es mejor que no tener ningún tipo de vacuna y ningún tipo de protección. Pues ahí está la respuesta. Mi queridísima Debbie, muchas gracias por tu tiempo, estando tan ocupada. Gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría con todo mi público, que es tuyo también. Te mando un beso enorme y te deseo que tengas una semana increíble. Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos todos los días en astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Me despido de la doctora Debbie, me despido de ti y te deseo que nos vaya muy, pero muy bien. Gracias, mi Debbie. Te amo. Bye, bye. 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 Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. astl.tv. astl.tv. astl.tv.